Seguramente te ha sucedido que, mientras estás en tu casa tranquilamente viendo tu serie favorita o jugando en tu equipo de cómputo, laptop o en algún smart, se te ha ido la conexión a internet o este se ha puesto muy lento. Anteriormente hemos hablado de cómo adquirir un equipo de cómputo para que hagas buenas jugadas o tengas un mejor rendimiento en tus trabajos, pero eso es solamente una parte importante. La otra parte importante es tu conexión a internet. Tal y como un equipo de cómputo se encarga de que tengamos un buen rendimiento en todas nuestras actividades, la conexión a internet se encarga de que nuestros trabajos y nuestros juegos en línea sean mucho más óptimos. Por eso, aparte de saber cómo funcionan todos los componentes de nuestro equipo de cómputo, es importante saber la velocidad y la estabilidad de nuestra conexión a internet. Aunque es un tema complejo, intentaremos explicar de manera muy simple cómo funciona la conexión a internet y cómo podemos ampliar nuestra señal Wi-Fi en nuestra casa. ¿Cómo es que funciona el internet? Este video que estás viendo ha viajado varios kilómetros desde un centro de datos. Vamos a comentar de manera muy resumida cómo funciona el internet entendiendo los detalles del viaje realizado. Un centro de datos que puede estar a kilómetros de ti tiene almacenado dentro el video que estás queriendo visualizar. ¿Y cómo es que llegan estos datos a tu móvil o equipo de cómputo? Una manera para poder lograrlo es el uso de satélites. Desde el centro de datos, una señal va a ser enviada al satélite a través de una antena y luego desde el satélite una señal va a ser enviada a tu teléfono móvil o equipo de cómputo a través de una antena cercana a ti. Sin embargo, esta forma de transmitir señales no es una buena idea, ya que el satélite está estacionado a casi 22.000 millas sobre el ecuador de la Tierra. Por lo tanto, para que el envío de datos tenga éxito, estos tendrían que recorrer una distancia aproximada de 44.000 millas, distancia larga que causaría retrasos en la recepción de la señal. Más específicamente, causa una latencia enorme, lo cual es inaceptable para la mayoría de aplicaciones de internet. Para que no exista inconvenientes con el envío de datos, se ha creado una complicada red de cables de fibra óptica que se conectan entre el centro de datos y tu dispositivo. El video que estás viendo actualmente se almacena en un dispositivo sólido dentro del centro de datos que actúan como en la memoria interna de un servidor. El servidor es simplemente un ordenador potente cuyo trabajo es proporcionar el contenido almacenado cuando lo solicitas. Hemos visto en YouTube varios tutoriales de cómo poder aumentar nuestra señal Wi-Fi en nuestra casa. Estos trucos nos aumentan un 1.2% aproximadamente. Un ejemplo clásico es cortar y colocar una lata de alguna bebida alrededor de la antena para que ésta sea amplificada y direccionada. Hay otras maneras más efectivas para poder ampliar la señal Wi-Fi en tu casa. Como verán, tenemos muchas opciones para poder ampliar nuestra señal Wi-Fi en nuestra casa. Lo vamos a dividir en tres categorías. La primera es router, la segunda es access points y por último power line. Primero vamos a comentar sobre el router. Esto está orientado para usuarios que necesitan obtener señal Wi-Fi a una gran distancia. Para explicarme mejor, voy a poner un ejemplo. Supongamos que nos encontramos en una casa de 3 pisos. En el primer piso tenemos nuestro router principal, que es el router que nos brinda nuestro operador de internet. Y necesitamos que el tercer piso también tenga acceso al Wi-Fi. Estamos hablando de más de 7 metros de distancia aproximadamente, con interferencia en los techos. Aquí tendríamos que hacer un cableado desde el primer piso y colocar otro router en el tercer piso para poder tener la señal de Wi-Fi sin ningún inconveniente. Lo segundo que vamos a comentar es sobre el access point. A diferencia del router, aquí no necesita cableado. Esto está orientado a usuarios que necesitan amplificar su señal de Wi-Fi dentro de su casa. Por ejemplo, tenemos una casa de un solo piso y amplio donde la señal de Wi-Fi no puede llegar a todas las habitaciones. Es aquí donde colocamos nuestro access point en un punto medio de la señal de Wi-Fi para poder cubrir a las zonas que es de baja señal o no llega a cubrirlo. Por último y no menos importante es comentarles sobre el power line.
Este equipo cuenta con dos dispositivos. El primero es el encargado de introducir la señal de internet al sistema eléctrico y el segundo es el encargado de extraer esa señal y emitirla como Wi-Fi y o cable de red en el toma corriente elegido. Esto está orientado a usuarios que necesitan colocar varios puntos de Wi-Fi por toda la casa u edificio sin necesidad de hacer cableados, ya que el Powerline trabaja con red eléctrica. Pero hay un requisito para poderlo usar sin ningún inconveniente, y es que en el espacio que vamos a usar el Powerline tiene que tener solo un suministro de electricidad. Para tenerlo más claro, vamos a explicarlo con un ejemplo. Tenemos una casa de 2 pisos que cuenta con un solo suministro eléctrico, es decir, con un solo medidor. En este caso, vamos a poder utilizar la configuración de Powerline en el primer piso y compartirlo con el segundo piso, por tener el mismo sistema eléctrico. En cambio, si contamos con una casa de 2 pisos que tienen suministros eléctricos independientes, tendríamos que optar por un router. En conclusión, si no tenemos ningún inconveniente con el cableado, podemos utilizar el router. Ahora, si preferimos evitar el cableado, una mejor opción sería el access point. Hay que tener en cuenta estas dos diferencias al momento de hacer una compra entre un access point y un router. El Powerline trabaja con el sistema eléctrico, pero hay que recordar que esto trabaja siempre y cuando tengamos un solo suministro dentro del espacio. La conexión a internet y todas sus funciones es algo complicado y amplio de poderlo explicar, como por ejemplo protocolos de internet, configuración de proxy, configuración de firewall, entre otros. Pero por ahora espero que esta información sea útil y necesario para que no tengan inconvenientes con su internet. Coméntanos aquí abajo si quieres que continuemos estos temas de conexión a internet y su funcionamiento. No te olvides de dejar tu like, suscribirte a todas nuestras plataformas digitales como Corporación PC World. Nos vemos en un siguiente video. Chao.